al otro lado y saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Bienvenidas y bienvenidos a un directo más de Mindalia.com en multiplataforma. Os recordamos que estamos retransmitiendo a través de todos nuestros canales y plataformas en riguroso directo. Facebook, Twitch, Twitter, YouTube, Vaughan Live, Odyssey y muchos más. Tenemos con nosotros en esta ocasión a Luz Aurora. Nos trae una entrevista titulada ¿Cómo volver a nosotros cuando nos sentimos perdidos? Voy a contaros un poquito más sobre Luz Aurora y ese tema tan interesante que nos trae, porque ¿quién no nos hemos sentido perdidos alguna vez, no? Bueno, Luz Aurora lleva 20 años transformando la vida de muchas personas y dando terapia regresiva alrededor de más de 12 países, ayudándoles a sanar traumas psicológicos, emocionales, energéticos y espirituales. Está certificada internacionalmente en terapia regresiva reconstructiva, PNL y terapias de la totalidad y más. Bueno, vamos a darle paso a nuestra querida invitada. Hola Luz Aurora, ¿cómo estás? Hola Elena, muy bien, muchísimas gracias, encantada de estar aquí con ustedes. Bueno, pues nosotros también encantados. Yo voy a abrir la entrevista preguntándote, porque hemos hablado, ¿no?, antes de salir de tu camino personal, tiene mucho que ver con lo que nos compartes. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que llegaste hasta el punto en el que estás y cómo fue tu experiencia, ¿no? Cuéntanos un poco. Bueno, todo empezó más o menos alrededor de mis 12 años, ¿sabes? A los 12 años a mí me pasaba algo que yo tenía un sueño muy recurrente. Siempre me pasaba que por lo menos de 1 a 2 veces por semana durante años me veía en un lugar, en una ciudad diferente, siempre en la parte más importante del lugar, ya sea el Zócalo, la plaza, siempre era de noche, y un común denominador que tenía siempre ese sueño es que no encontraba cómo regresarme a mi casa. Y en mi sueño yo sabía que había dejado mi auto estacionado por algún lugar, pero no lo encontraba. Entonces, cada noche soñaba un lugar diferente, siempre era de noche, no encontraba cómo regresarme. Y a veces, hasta cuando estaba ya en el sueño, decía, estoy volviendo a soñar lo mismo, pues ahora me voy a ir a pie. Pero, miraba todo alrededor, me sentía sumamente perdida, empezaba a entrar la adrenalina, mucho miedo, porque me daba cuenta que no sabía para dónde ir. No encontraba mi regreso a casa, no sabía por qué camino tomar. Así fue hasta los 25 años. Ahí tuve un accidente de auto en el cual duré alrededor entre 2 años más o menos entre terapia, urgencias y mi casa. Después de esos 2 años me dijeron que tenía solamente 4 meses de vida. Y ahí, a los 25 años, fue cuando empecé a investigar más, a adentrarme en la parte espiritual, a entender quién era yo, a buscar una respuesta y a prepararme, porque mi cabeza no me daba para más de cómo manejar la situación. Y en ese entonces yo tenía 2 niños de 6 y de 9 años. Y me había divorciado, entonces estaba viviendo varios sucesos que eran muy difíciles para mí. Y justo cuando empecé a comprender quién era yo en la parte espiritual, que empecé a entender cómo funcionaba también mi mente, empecé a darme cuenta que poco a poco yo sola me iba sanando. Ahí es donde yo empecé a vivir una serie de sucesos a lo que le llamamos nosotros milagros, que no podemos darle explicación racional o intelectual, solamente lo empecé a vivir. Y ahí fue donde empecé a certificarme, a entrenarme. Una vez que yo estuve bien, que me duró, yo creo que el proceso alrededor de unos 3 años para estar totalmente bien. Y así fue que comenzó este camino, este buscar mi camino y llegar a donde estoy ahora, que ahora hago esto a nivel profesional, después de certificarme y cada vez me daba cuenta de que, wow, entonces la mente funciona de esta manera, entonces por esto pasaba esto otro. Entonces empecé a encontrar muchas respuestas que me iban asombrando y me iban alumbrando ahora sí que el camino por el cual ahora estoy y que me siento tremendamente feliz. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Qué bien, qué alentadoras tus palabras.
Y bueno, también las dificultades, ¿no? Yo quería también que nos contases un poquito qué dificultades crees que se atraviesan para las personas que nos están escuchando para que estén un poco alertados, ¿no? Si están en ese camino. Mira, normalmente nos solemos perder por varias cosas, porque nos suceden cosas tan difíciles en donde la vida nos pone de rodillas y no sabemos qué camino tomar o cómo manejar las situaciones. A veces caemos en depresión, a veces nos perdemos en los vicios, a veces simplemente nos quedamos en automático y dejamos de vivir la vida, y es ahí donde vives toda tu vida frustrado, amargado, porque no encontraste la manera de cómo salir de donde tú sientes que eres víctima del mundo y de todo lo que te rodea. Entonces, algunas de las cosas que nos jalan y que no nos permiten avanzar y que hace que nos perdamos frecuentemente es el no saber realmente quiénes somos. Podemos ver en las redes sociales, podemos leer libros, podemos encontrar información en donde nos hablan acerca de la parte espiritual y nos dicen que nosotros tenemos el poder, que somos seres divinos, que somos seres de luz. Pero hay una cosa muy importante, que una cosa es leerlo intelectualmente y otra cosa es creerlo y hacerlo parte de ti y vivirlo todos tus días. Y una de las cosas que hace que no lleguemos a ese punto y que nos sigamos perdiendo es precisamente no llegar a esa parte interna de nosotros, no sabernos conocer, el poder saber quiénes somos. Pero también no solo eso, fíjate que hay otras cosas que también nos anclan y nos detienen para avanzar, y que no, es que no sabemos cómo funciona nuestra mente. Nosotros tenemos que saber también cómo funciona nuestra mente, quiénes somos espiritualmente, cómo funciona nuestra mente y cómo funciona también todo nuestro cuerpo, nuestras células, nuestras emociones, a raíz de lo que le damos a nuestra mente. Y son tres cosas importantes en las que tenemos que trabajar integralmente: mente, cuerpo y espíritu. Y nos los han dicho mucho, lo hemos leído en los libros, pero no es igual el que tú lo puedas leer a que realmente lo lleves a tu vida diaria y lo asimiles y lo apliques. Ujú, claro, sí, totalmente de acuerdo. Y yendo un poquito más ahora a lo específico, ¿cuáles fueron esas herramientas que más te ayudaron en este proceso? Las herramientas que más me ayudaron en este camino, primeramente fue el estudio de la parte espiritual, el poder comprender. Sin embargo, como les hablaba ahorita, que el comprender cómo funciona nuestra mente nos da una claridad para, primeramente, empezar a comprender desde el plano intelectual qué es lo que está sucediendo. Y una de las herramientas fue, sin duda alguna, la terapia regresiva reconstructiva, porque de esa manera, cuando tú estás con la terapia, vas a volver a la raíz de los problemas emocionales que se crearon cuando eras un bebé, cuando eras niño o cuando eras adolescente. Y la mayoría de las cosas, de las heridas emocionales que tenemos todos, se gestan desde en la gestación, desde el vientre materno hasta los primeros 7 años de edad. Y ahí es donde estamos absorbiendo todo como esponjitas. Y cuando no podemos trabajar esas heridas ocasionadas en esa infancia, nos es muy difícil entonces salir de ese bucle en el que nos metemos. Y cuando trabajamos solamente la mente, pero no trabajamos la parte espiritual, seguimos sintiendo ese vacío que no nos llena, porque nos falta comprender quiénes somos. Entonces, parte de las herramientas que a mí me ayudaron muchísimo a poder comprender quién era yo y volverme a encontrar, y sobre todo sentirme centrada y vivir con paz y empezar a crear lo que yo deseaba, es la terapia regresiva, la programación neurolingüística, sin lugar a dudas, la psicología gestalt, la neurociencia, la epigenética, y obviamente también una de las áreas más importantes que ahorita ya científicamente nos ha demostrado quiénes somos, es la física cuántica. Ujú. ¿Y cómo generan ese puzzle del que nos hablabas para ti, ¿no? Porque las personas pensarán, ok, ¿cómo utilizarlas todas en comunión para conseguir esta transformación realmente? O nos puedes poner algún ejemplo si quieres. Claro que sí, qué bueno que me lo dices de esa
manera, porque, por ejemplo, me ha pasado, yo ya tengo alrededor de casi 20 años dando terapia regresiva, tengo 49 años y hace 20 que me dedico a esto. Y te puedo hablar de muchísimos casos, pero me gustaría hablarte, por ejemplo, el caso de una chica que quería bajar de peso, que una de las causas por la que ella fue a visitarme era que ya tenía años haciendo dietas y me decía, es que como lo súper sano, como mucha verdura, como mucha ensalada, mi dieta es súper saludable, pero no puedo bajar un gramo, hago ejercicio, no sé qué pasa conmigo, no entiendo qué es lo que está sucediendo. Cuando hicimos la terapia regresiva, entonces ahí nos dimos cuenta que dentro de la terapia, porque ahí es lo que pasa en la terapia regresiva, es que se baja la frecuencia de nuestra mente a nivel teta y cuando estamos en esa frecuencia, nos desconectamos de la parte del consciente y entramos totalmente a donde está toda nuestra información almacenada. Y cuando llegamos a ese punto teta en donde el cliente se conecta con su infancia o con la gestación, en ese momento ella se trasladó a cuando tenía 7 años y ella vio como a los 7 años vivió un abuso sexual. Y a partir de esa edad, ella empezó con el problema de sobrepeso. Desde ese momento, ella empezó con el problema de sobrepeso. Entonces, ¿qué pasaba aquí? Que su inconsciente, como mecanismo de defensa, porque decía, si yo estoy esbelta, si yo estoy delgada, yo atraigo la mirada de las personas que tal vez que me puedan hacer daño igual que este. Entonces, su inconsciente como mecanismo de defensa fue protegerla. ¿Cómo? Subiendo de peso, cambiando su forma, de tal manera en que ella no se sintiera que pudiera ser ahora un peligro su físico para que la volvieran a agredir. Cuando nos dimos cuenta de eso, sanamos esa parte porque nos vamos a esa raíz y cambiamos los sucesos. Y cuando esto pasa, hay una reprogramación, hay un recableado en nuestra mente. Como nuestra mente es atemporal, no sabe si lo que está viviendo lo está viviendo o lo está recordando, todo lo que nosotros ponemos en nuestra mente, para nuestra mente es cierto. Entonces, en esa parte hacemos un cambio de historia en donde le damos los recursos al cliente para cambiar todo ese recuerdo y ese mecanismo de protección se desconecta, desaparece. Y a partir de ahí, ella fácilmente empezó a bajar de peso. Hay muchas historias que yo te pudiera contar acerca de cómo nosotros podemos cambiar la manera en la que estamos viviendo gracias a que podemos conectarnos con las cosas que nos ocasionaron los sucesos que no nos gusta y que estamos viviendo actualmente. Entonces, parte de poder entender que si nosotros queremos avanzar, tenemos que saber cómo funcionan esas áreas, mente, cuerpo y espíritu. Y de hecho, ya estando en la terapia, ahí es donde yo voy en ese acompañamiento con el cliente, diciéndole de acuerdo a sus necesidades, a la situación que está viviendo, cuáles son las herramientas que le van a ayudar a superar este proceso. Y lo más maravilloso de todo es que no nada más durante la terapia, sino que después se queda con esos recursos, se queda con la información para en cualquier momento de nuestra vida en donde volvamos a cruzar por otro bache, podamos implementar los mismos recursos, las mismas estrategias. Y es fenomenal. Estamos en tiempo todavía de sobra, así que si quieres Genial. contar otro ejemplo, también tienes tiempo, se entiende muy bien. Y si te veo con ganas a lo mejor de contar otro ejemplito, si quieres cuéntanoslo, que siempre es súper interesante. Muchísimas gracias. Pues mira, eh, es que sí, hay varios casos, por ejemplo, también cuando hemos vivido nosotros heridas emocionales como rechazo, abandono, em, podemos crear también los mecanismos de defensa para que cada vez que nosotros queramos tener una relación de pareja, nosotros mismos los vamos alejando, los excluimos de nuestra vida.
¿Por qué? Aquí sucede algo muy interesante con nuestro cerebro, con nuestra mente. Si nosotros vivimos en nuestra infancia con una familia disfuncional, en donde hubo maltrato, en donde hubo golpes o en donde hubo algún uso de sustancias, alcohol, droga, para nuestro cerebro es lo conocido. Y si nuestro padre tenía alguno de esos vicios, si en esa infancia viviste esto, para tu mente fue lo conocido. Nosotros en nuestra edad adulta, lo que estamos buscando al momento de buscar una pareja, sobre todo las mujeres, hablo en este caso de esta clienta, siempre las mujeres buscamos la protección, la figura del padre y todo lo que nos faltó, o tal vez lo que nos dio, pero si ya no está con nosotros, lo buscamos ahora en la figura del compañero, de la pareja. Entonces hubo un caso también de una chica que a ella la dejaron desde muy pequeña y desde los 7 años se empezó a dedicar a la prostitución porque más bien desde los 7 años ella recordó que había sido abusada y conforme iba creciendo, iba avanzando, para ella era muy normal que le sucediera esto al punto en que se dedicaba ya a la prostitución desde muy jovencita. Llegó conmigo a los 19 años y ya tenía años dedicándose a eso. Y ella más que nada por lo que iba era por una desilusión amorosa, porque había conocido a un chico con el cual había salido, se habían conocido y él le decía que la amaba y de hecho se habían comprometido. Ella estaba muy ilusionada con esa relación, pero se dio cuenta a los año y medio más o menos de relación, ya conocía a la mamá de su novio, ya había convivido con la familia, pero como al año y medio se dio cuenta que él tenía otra pareja y estaba comprometido para casarse, ya tenía anillo y todo. Y cuando ella se dio cuenta, le dio una depresión tan profunda que no podía salir de ella. Empezó a tomar medicamentos, fue al psiquiatra, le dieron medicamentos. Cuando ella llegó conmigo ya tenía más o menos casi el año tomando medicamentos, pero ella se seguía sintiendo muy mal y aparte decía que se sentía como en automático, porque la adormecían las pastillas y seguía sintiendo ese desgano, esa tristeza. Cuando nosotros hicimos la regresión y que empezamos a sanar su pasado, porque hay una reconstrucción también del padre o de la madre, y en ese proceso en donde nosotros nos encontramos y cambiamos nuestro pasado, podemos reestructurar a nuestros padres y crear los modelos que nosotros deseamos. Y esto mismo lo hizo Tony Robbins y él lo platica parte de su historia en donde él remodeló y reconstruyó a su nuevo padre que lo tenía él muy bien estructurado en su mente. Cuando nosotros hacemos la reestructuración de padres y sanamos las heridas, entonces ella, y sin preguntarme, deja de seguir con la medicación, pero durante 2 meses que sigue yendo conmigo, hay una recuperación extraordinaria de tal modo que a ella que le encantaban los animalitos y rescataba perritos de la calle, le encantaban los animales. Después de 3 meses de que yo ya la dejé de ver, que terminó la terapia conmigo porque ella se sentía muy bien, me mandó un mensaje y fue a visitar, primero me mandó un mensaje diciéndome que había encontrado trabajo en una veterinaria, en donde eso también la había hecho salirse de prostituirse, de seguir viviendo una vida que no le dejaba absolutamente nada bueno. Su vida cambió drásticamente y eso es eso es otra de las historias de entre tantas que te pudiera contar, en donde cambiando nuestras heridas emocionales y haciendo cambios a profundidad, entonces podemos rectificar el camino y podemos encontrarnos nuevamente nosotros, pero siempre desde esas 3 áreas, mente, cuerpo y espíritu. No solamente es la mente, no solamente con terapia psicológica podemos salir, porque hay tanta necesidad de ese amor profundo que necesitamos ir más adentro para podernos encontrar. Ujú. Interesantísimo, qué bonita esta historia que cuentas. Es que se entiende tan bien, ¿no?, el proceso a través de ejemplos que la verdad que me ha parecido genial. Mil gracias por compartir.
Y bueno, ya estamos casi en la última pregunta y yo quería preguntarte, ¿nos podemos volver a perder una vez que nos hemos encontrado? Fíjate que, fíjate que en ese sentido, yo creo, y de acuerdo a lo que mi propia experiencia y lo que he vivido también con mis clientes, porque yo no les llamo pacientes, para mí todos son clientes, porque nadie está enfermo, solamente andamos un poco perdidos. Y yo creo que cuando ya llegamos a ese punto de encontrarnos quiénes somos espiritualmente, tal vez se nos puedan presentar situaciones que a veces nos cuesta saber cómo afrontarlo. Y porque muchas veces también se piensa que cuando ya llegas a este punto, todo va a ser así lineal, todo va a ser de color de rosa. Y no es así. Seguimos viviendo altos y bajos porque de eso se trata la vida, de eso se trata, pero ahora lo vives desde un estado de conciencia diferente, desde un lugar en donde puedes tú ver las cosas de una manera diferente, de tal manera en que las puedes trabajar, las puedes asimilar, las puedes aceptar, las puedes cambiar, las puedes transformar. Y más cuando ya empiezas también a conectarte con ese poder oculto que tenemos para empezar a materializar las cosas que deseamos. Y de hecho, para cerrar también con la historia que te contaba desde el principio, que el sueño recurrente que yo tenía desde los 12 a los 25 años, cuando yo encontré esta parte espiritual mía, cuando yo me encontré a mí misma y que empecé a sanarme y que empecé a entender quién era, ahí fue cuando pararon los sueños recurrentes. Había encontrado mi camino, había encontrado mi regreso a casa, el encontrarme conmigo misma. Y yo no entendía por qué durante tantos años yo tenía ese sueño recurrente. Y pasaron muchas cosas también después, cuando ya entras a esa conexión, cuando ya encuentras esa parte tuya espiritual, mensajes, cambios, milagros, empiezas a materializar, empiezas a ver las cosas, a agudizar tus sentidos. Bueno, hay un cambio profundo y empiezas realmente a vivir de otra manera en este plano físico. Ujú. Bueno, maravilloso. Voy a recordar a la audiencia que las redes sociales de Luz Aurora van a estar bajo la descripción del vídeo de YouTube. Sí, ahí es donde tenéis que ir a buscarla por si queréis contactarla, por si estáis interesados en saber más sobre ella, sobre los servicios que ofrece. Y también, por supuesto, como el vídeo estará en diferido, es fácil porque va a estar ahí esa información siempre. Así que antes de pasar a las preguntas del público, que ya hay algunas y son interesantes, la gente está muy agradecida en el chat. Te quería comentar si nos puedes contar un poquito más sobre las terapias regresivas que ofreces, Luz Aurora. Claro que sí, con mucho gusto. La terapia regresiva, desde la primera sesión, lo que hacemos en la terapia regresiva es primero un recuento de la vida en general de la persona para saber por qué está llegando aquí conmigo. Pero aunque el cliente en muchas ocasiones diga, traigo este problema, la mayoría de las veces, cuando ya hacemos la regresión, el inconsciente saca realmente la situación problemática que el cliente está viviendo. Por poner un ejemplo, hay veces que las personas dicen, bueno, es que yo quiero bajar de peso. ¿Por qué? Porque me quiero ver bien y voy al gimnasio y por eso me cuido. ¿Y por qué te quieres ver bien? Porque, bueno, es que estoy sola y pues porque quiero una pareja. Entonces, a veces piensas que tú quieres dejarla de procrastinar porque quieres bajar de peso, porque te quieres ver bien. Y muchas veces, como en este caso, realmente la necesidad es que no se quiere sentir sola. Cuando vamos a la raíz, entonces empieza como efecto dominó, cambiando todo el panorama. Entonces, cuando hacemos esto, dentro de la regresión, veo ahí cuáles son las herramientas, las técnicas que el cliente necesita para encontrar las respuestas que viene a buscar conmigo. Y desde la primera sesión, la persona puede darse cuenta de los cambios a profundidad que se empiezan a gestar y sobre todo también la comprensión, el entendimiento y sobre todo también qué es lo que tiene que hacer a partir de hoy para seguir en ese camino, en esa conexión, porque no es nada más durante la terapia que tienes entonces ahora esa visión, esa comprensión y que salgas, no sé, maravillado, sorprendido de lo que estás encontrando, porque si no sería motivación. Aquí el punto es de que lo comprendas y que sigas en esa misma línea
que sigas en esa misma línea, porque entonces sigues creciendo, sigues en ascenso, encontrando cada vez más las respuestas que estás buscando. Y más o menos de esa manera así funciona. Genial. Bueno, queda bastante claro. Muchísimas gracias. Ahora sí, pasamos, si te parece, a las preguntas de la audiencia y así podemos Claro, contestar a casi todas las que podamos. Ya la audiencia sabe que, bueno, siempre se tratan de leer todas las que da tiempo, así que vamos a ello. muy bien. Eriliz Arellano desde YouTube nos pregunta: ¿dónde puedo encontrar cómo funciona mi mente o con cuál herramienta? Pregunta desde México. Con la programación neurolingüística, querida. Con la programación neurolingüística tú te vas a dar cuenta de cómo tú estás programando ya tu mente o cómo ha sido programada desde nuestra infancia, porque la manera en que nos hablan, cómo vemos nuestro entorno y desde dónde nos educan, y tiene esto mucho que ver con el lugar en donde vives, el país en donde vives, el medio económico, tus padres, todo tu entorno, toda tu familia. Y con la PNL tú te puedes dar cuenta de qué manera has estado programada, cómo ves el entorno para ti, porque desde pequeñitas nosotros creamos nuestro mundo de acuerdo a lo que nos enseñan nuestros padres y vamos absorbiendo así como esponjitas de todo nuestro entorno y empezamos a ver el mundo de acuerdo a lo que nos dicen que es. Sin embargo, podemos encontrar que también podemos desprogramar todo lo que no nos sirve y por medio de la programación neurolingüística lo puedes encontrar. Ok, muchísimas gracias. Respuesta específica. Yo soy muy fan de la programación neurolingüística, así que doy fe. Muchas gracias, Luz Aurora. Vamos con la siguiente. Nos la hace José Campuzano, que además es un fiel espectador de Mindalia. Te mando un abrazo, José. Y nos pregunta: estas heridas de la infancia que tenemos y que se anclan en la mente, como dices, ¿cómo las volvemos conscientes para sanarlas? ¿Y de qué manera cambiamos parte de nuestro destino? Bueno, eres de México y nos ve desde YouTube. Un saludo. Hola, José, un abrazo. ¿Cómo podemos identificar nuestras heridas de la infancia? Por ejemplo, con lo que sientes que estás batallando más en este momento, y esto va para todos los que nos están escuchando, ¿qué es lo que sientes que es más difícil para ti en este momento? Puede ser, y te digo que lo más general que sucede es que no tengamos una pareja, que no encontramos la pareja adecuada, o que esto pasa mucho con las chicas, es que todos los hombres son iguales. Siempre me encuentro con personas que son mentirosos y terminan dejándome. Entonces ahí, por ejemplo, cuando tú tienes ese patrón repetitivo, es porque hay una herida de rechazo, hay una herida o de abandono, o a veces varias, porque claro, todos tenemos varias. No te puedo asegurar que no hay uno solo que tenga una nada más. Y bueno, dándote cuenta qué es lo que no te gusta que estás viviendo en este momento, te vas a poder dar cuenta qué herida tienes, pero te tienes que ir a la raíz para que puedas tú asimilar. A veces no es tan sencillo darnos cuenta cuando no tenemos la preparación, pero si lo haces de esta manera, en donde tú te preguntes con qué estoy batallando más ahorita, si es con las emociones, si es con tus padres, si es con tu pareja, si es con tu jefe, si es de acuerdo con lo que estés batallando, en la raíz, si te vas a la raíz, ahí te vas a dar cuenta qué herida es. Si es de abandono, si es de rechazo, si es de no sentirte merecedor, o sea, que no eres suficiente. Por ejemplo, en tus proyectos, no me animo, no me sale, no pido un aumento porque no puedo, entonces esa es otra herida. De esa manera nosotros las podemos identificar. ¿Y cómo trabajarlas? La mejor manera, que obviamente por los resultados que yo he visto en mi experiencia propia y en mis propios clientes también, que son bastantes, es la regresión, la terapia regresiva. Muchísimas gracias. De nuevo. Bueno, esta vez Manola Medina nos ve desde YouTube también y nos pregunta: cuando era universitaria, más bien nos cuenta una situación. Cuando era universitaria me asaltaron 2 personas con navaja y pistola, y ahora sí nos pregunta: ¿por qué mi mente solo recuerda a uno de ellos? Saludos a México de nuevo.
Mi México lindo y querido. En muchas ocasiones, fíjate lo que pasa aquí, querida, nuestra mente, nuestra mente consciente es muy selectiva, solamente se queda con algunas cosas. Nuestro inconsciente almacena absolutamente todo. Sin embargo, esto que a ti te sucede se llama impronta. Se llama impronta porque algo hizo, algo dijo, algo mencionó, algo tocó, algo sucedió con esa persona del que más recuerdas, que esa fue la impronta que se quedó en ti. Aparte de todo lo que haya sucedido, o sea, del susto, del estrés, de todo lo que viviste, algo con él hizo que se quedó como impronta en tu mente. Y eso es lo que sucede con nuestra mente. Por ejemplo, cuando vivimos un abuso, cuando somos muy pequeñas, nuestro cerebro tiene diferentes maneras de comportarse. Nuestra mente puede bloquear los recuerdos, los bloquea para protegerte de algo más grave, de un trauma más grave en donde tú te pierdas por completo y es como si se apagara. Entonces, no recuerdas absolutamente nada de eso, pero cuando vuelves a tener un encuentro que se asimile a eso, puede ser que en la primera relación sexual que tengas después, venga ese recuerdo y otra vez lo vuelvas a recordar, todo lo que tu mente en tu infancia había bloqueado. Son mecanismos de defensa y son maneras en que nuestra mente funciona para protegernos, o en muchas ocasiones, como en este caso, en esta impronta, es no como un mecanismo de defensa, sino es algo que se quedó en ti, que tú tienes que trabajarlo para soltarlo. Se quedó engramado ahí y tenemos que soltarlo. Y así también se crean las fobias. Entonces, con la terapia regresiva también todo eso lo podemos cambiar, dándole una nueva reinterpretación. Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la hace Stephanie Gutiérrez desde YouTube. Nos dice, hola desde México, de nuevo está todo México al otro lado, México lindo, abrazos. ¡Qué bonito! Sí, tenemos mucha audiencia de México, un abrazo enorme. Y nos dice, Tania Stephanie nos dice, ¿cómo podemos encontrar o rastrear de dónde viene el que no se pueda tener prosperidad en lo económico? Gracias y bendiciones. ¿Cómo se llama? Ella se llama Tania Stephanie. Tania. Tania, cuando tenemos esa situación con lo económico, pueden ser varias cosas. Una es la manera en que nos relacionamos con el dinero y tiene que ver la manera en que nos educaron nuestros padres desde pequeñitos, la manera en cómo lo veían, si siempre había palabras de carencia en tu casa, como el dinero es muy difícil de conseguir, no te puedo dar porque no tengo, no te lo puedo comprar, no, espérate hasta el siguiente mes porque no hay dinero. Si eso fue muy repetitivo cuando eras pequeña, eso obviamente se queda para ti como un hecho, que lo sigues cargando contigo. Eso bloquea la energía. Hay otra parte también que tiene que ver con nuestra sexualidad. Cuando nuestra sexualidad es la parte de la energía creadora y el dinero no es una moneda de intercambio, el dinero es energía. Y cuando tú te conectas con tu energía y desbloqueas todas esas creencias limitantes que tienes en torno al dinero, que fue lo que te enseñaron, que fue lo que absorbiste, lo que quedó improntado en tu mente, cuando tú desbloqueas esto, pero también haces esa conexión con la energía del dinero, es ahí en donde empiezas a manifestarlo, a crearlo, porque hay una conexión directa. Recuérdate que somos energía y nosotros estamos atrayendo o alejando de acuerdo a la programación que traemos y tiene que ver cómo estamos vibrando. Y vibramos de acuerdo a lo que le damos a nuestra mente. Entonces tendrías que ver ¿qué creencias tienes acerca del dinero? ¿Cómo es tu vinculación con el dinero? Si te da miedo perderlo, si estás contando los pesos. Todo eso tiene que ver para que nosotros tenemos una interacción sana con la energía del dinero. Genial, muchas gracias. Entraron un par de preguntas que van muy al tema, me parecen muy interesantes. Vamos a por ellas. Sí. Jorge Adelante. Arturo Zamora, desde YouTube, nos comenta, ¿cómo retomar el sentido de la vida cuando batallamos con depresión e hipocondria?
Wow, está interesante. Habríamos que ver ahí cuál es la raíz de lo que te está sucediendo. Mm, Recuerda que eh, la Organización Mundial de la Salud ha reconocido que más del 98% de las enfermedades, su raíz es emocional. Entonces, ¿quiere decir que la enfermedad no existe? Claro que existe, pero la crearon las emociones mal gestionadas. Entonces, la depresión, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la raíz? ¿De dónde viene? ¿En qué momento se creó? ¿Qué sucedió en tu infancia para que tú empezaras a desarrollar esa enfermedad? Recuerda, todas las cosas que estamos viviendo y que las somatizamos al principio, la vida nos da advertencias, nos manda algunos indicios, dolores al principio, para que nosotros miremos lo que estamos haciendo. Los dolores de cabeza, no es que estés enfermo, es que es un aviso de bájale al estrés, es que empiézate a mirar, empiézate a cuidar. Todos esos son avisos que nos da la vida para que nosotros empecemos a poner atención en nosotros mismos, en volver a nosotros, en quiénes somos, en nuestras emociones, en cómo estamos viviendo la vida. Entonces, para nosotros encontrar y poder sanar las enfermedades que ya hemos creado es irnos a la raíz para cambiar los sucesos que nos acontecieron en ese momento en que las creamos para empezarlas a disolver. Y es un proceso que tienes que llevar para irlo soltando. Y así como lo creaste, porque tu mente es muy poderosa, de la misma manera que tuviste el poder para crearlo, ahora lo puedes descrear, lo puedes cambiar. Ujú. Bueno, completamente de acuerdo. Interesantísimo además, ¿no? Porque hay que cambiar un poco el enfoque de la enfermedad como punto para la transformación y además lo que bien dice Luz Aurora, estoy muy de acuerdo, que es un proceso, ¿no? No es atenuar el Totalmente. síntoma como la medicina tradicional, sino que es un proceso yendo a la raíz. Muchísimas gracias. Muy buen enfoque, me encanta. Vamos allá con ya la última pregunta que nos va a dar tiempo a leer y nos la hace Fernando desde YouTube. Hola, saludos desde Colombia. Colombia esta vez, un abrazo para Colombia también. Nos dice, ¿se Saludos. puede empezar de nuevo después de los 40 años? Estudio, trabajo, etcétera. Si es así, ¿qué te ayudaría a tener un nuevo proyecto de vida a esta edad? Gracias. Wow, Fernando. Si estás bien joven, Fernando. Ya me han preguntado eso en muchas ocasiones. Me han preguntado cuántas veces se vale caerse? Las que sean necesarias, las que sean necesarias. ¿En qué momento, a qué edad todavía se puede recomenzar? En cualquier edad. ¿Por qué? Porque la neurociencia nos ha dicho que nuestro cerebro tiene neuroplasticidad, o sea que en cualquier momento tú puedes darle nuevos recursos para empezar a crear todavía más recursos, más cosas en tu mente. Fíjate, y aquí es donde decía acerca de cómo las diferentes métodos, ciencias ya han contribuido para entender quiénes somos. Si la epigenética nos ha mostrado científicamente que si antes se pensaba que porque tenían tus padres alguna enfermedad tú ibas a ser propenso a tenerla, la epigenética ya nos dice que nosotros mandamos sobre nuestros genes. ¿Por qué? Porque la física cuántica también nos ha hablado de que dentro de todos los átomos y de cualquier materia, si nos vamos más profundo, vamos a ver el átomo, neutrones y protones, pero todavía más profundo están el quantum y todavía más profundo entre ellos no hay nada. Eso que es la nada es el éter, es el que crea. Y la física cuántica también ha comprobado que la realidad se gesta a partir de la intención que le da el observador. Si esto ya nos ha enseñado la física cuántica, si ya también hemos visto los experimentos de Masaru Emoto, que con las palabras ve cómo se cristaliza el agua y cómo cuando hablas con palabras negativas se crean formas no agradables, pero cuando hablas con palabras positivas, reafirmando el amor, creas formas espectaculares y esto ya se ha visto con diferentes cosas. Sabemos que la palabra tiene poder. Si nosotros somos capaces de crear y aunque lo creas o no, ya lo estás creando. Y todo lo que has vivido hasta ahorita, tú lo has creado.
Eso sí, a lo mejor con poca conciencia de que tú eres el que lo está creando. Pero cuando tú entiendes esto, entonces tú ahora puedes empezar a crear lo que sí deseas, porque cometemos un error, nos fijamos en lo que no queremos. Y como la mente es atemporal, no entiende de nos, se enfoca solamente en lo que le estás diciendo sin el no. No quiero ya una pareja que sea mentirosa. ¿En qué te estás enfocando? En la pareja mentirosa. Entonces, tenemos que entender cómo funciona nuestra mente porque nuestra palabra tiene poder, es nuestra varita mágica. Así que, Fernando, en cualquier momento puedes volver a empezar. Eso es, claro que sí, con esta respuesta tan esperanzadora que servirá a muchísima gente en la llamada crisis esta de los 40, ¿no? Que es muy, muy, muy bonita esta palabra que nos deja Luz Aurora, a la que me sumo. Y ahora sí estamos llegando al final, así que yo mandarte un abrazo enorme, Luz Aurora, darte las gracias por toda esta información, por esta precisión contestando a las preguntas. Y voy a darte un par de minutines para que puedas tú también despedirte de nosotros, de la audiencia, por supuesto, y nos cuentes un poquito más sobre ese curso que ofreces. Wow, claro que sí. Yo agradecidísima, de verdad, agradecidísima por este espacio, por esta invitación que desde el año pasado la habíamos estado posponiendo. Muchísimas gracias. Gracias por este espacio. Yo más que nada me siento afortunada, agradecida del camino que estoy viviendo ahorita y bueno, y de lo que estoy manifestando y es lo que estoy compartiendo ahora con todas las personas. Hay un curso que voy a dar muy pronto que se llama Reclama tu herencia divina, en donde hablo precisamente de todos estos principios creadores, en donde encontramos nuestro poder oculto, nuestra verdadera esencia para empezar a manifestar la vida que deseamos y sentirnos lo que realmente somos, seres de luz, seres creadores, pero no solamente de manera intelectual que lo aprendas o que lo entiendas, sino que lo empieces a llevar a la práctica. Y en este curso va a ser teórico y práctico, en donde vamos a ver todo este proceso de cómo llegar a esa parte y empezar a materializar lo que sí deseamos. Así que yo encantada, mi querida Elena, gracias por este espacio, gracias por tu maravillosa conducción, gracias por, sobre todo también a todas las personas que se están conectando y que después también lo van a ver. Y pues nos vamos a ver también muy pronto en el Congreso. Un abrazo a todos y bendiciones. Genial, cierto, aquí salió en primicia, nos vamos a ver pronto también de nuevo con Luz Aurora. Así que bueno, de nuevo muchísimas gracias a Luz Aurora, gracias también por tus palabras, fue un placer esta entrevista, esta conducción y además justo estoy muy interesada también en todo lo que compartes, así que un placer para mí también. Y bueno, puedo también recordar como siempre a la audiencia que compartan estos contenidos para que se expanda, que al final es el cometido de Mindalia, del canal, y también suscribiros a nuestras redes sociales para no perderos ni uno de nuestros contenidos. Así que os mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo directo.